Bien, nos queda por ver un tipo de ejercicios que son referidos a las propiedades de la probabilidad. Son ejercicios teóricos, no tienen enunciado. Y entonces, para resolverlos tenemos que tener presente estas 7 propiedades. Bueno, las últimas están relacionadas entre sí. ¿Vale? Propiedades o axiomas de la probabilidad. Entonces, probabilidad de la unión, relación entre la probabilidad de un suceso y la de su contrario, fórmula de la probabilidad condicionada, muy importante, leyes de Morgan, que relacionan la unión y la intersección con los contrarios. Acordaos que entre comillas esto y esto va al revés. Y luego diferencia de sucesos. Que da igual a esta operación, pero para cuando calculemos la probabilidad, si nos sale esto, tenemos que identificarlo como la probabilidad de la diferencia y será la resta de la probabilidad de este suceso menos la probabilidad de la intersección. Un detalle importante antes de resolver el primero. Nunca se puede utilizar en estos ejercicios el hecho de que la probabilidad de la intersección sea el producto de las probabilidades. Solamente si nos dijeran que los sucesos son independientes. De hecho, a veces lo que se pregunta es precisamente si son independientes, pues comprobando esa propiedad. Nunca podéis hacer lo que estamos diciendo, ¿vale? Probabilidad de la intersección igual al producto de las probabilidades. Esta es mi chuleta. De aquí arriba a la derecha, las 7 propiedades que teníamos antes. Vamos a ver este primero, que es súper sencillo. Datos, probabilidad de un suceso 0,5, de otro suceso 0,4, de su intersección 0,1. Se pide, primero, probabilidad de la unión. Pues aplicar directamente la propiedad que aquí está numerada como 1. Sustituimos. Tenemos los 3 datos, sustituimos y hacemos cuenta. No tiene más misterio. Segundo suceso que nos piden, calcular su probabilidad. Probabilidad de contrario de A, unión contrario de B. Leyes de Morgan. En este caso es la propiedad 5. La unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Entonces, primero leyes de Morgan y siguiente, propiedad 2. Probabilidad de un suceso igual 1 menos la probabilidad del contrario. En este caso, claro, es al revés, la probabilidad del contrario igual a 1 menos la probabilidad del suceso. Como esto lo habíamos calculado, no, perdón, este de hecho un dato, 0,1, pues 1 menos 0,1, 0,9. Tercer suceso del que hay que calcular probabilidad. Probabilidad de condicionada. Probabilidad de A condicionado por B. Fórmula directa. Aquí hay que cambiar los papeles de A y B, lógicamente, ¿no? Este y este son datos que conocemos. Por lo tanto, pues simplemente sustituimos. Y por último, probabilidad de B intersección, el contrario de A, pues será la 6 y la 7. Este suceso es exactamente B menos A. Y para calcular la probabilidad de B menos A, pues la probabilidad 7. Probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Este era muy sencillo. Otro ejemplo. Nos dan probabilidad de A, de B y de la condicionada. A condicionado por B. Primero, probabilidad de la unión. Pues formulita número 1. Tengo probabilidad de A y tengo probabilidad de B, pero no tengo la intersección que la necesito. ¿Cómo lo calculo? Pues utilizando la información de la probabilidad condicionada. Me voy a la 3, otra vez cambiando los papeles de A y B, y tengo que la probabilidad de A condicionado por B, que es un dato que tengo, es esta fracción. Por lo tanto, la intersección, es lo mismo obviamente B intersección A que A intersección B, es la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada por B, datos del problema 0,3 por 0,1, 0,03, sustituimos aquí este dato por su valor y hallamos la probabilidad de la unión. Último suceso, última probabilidad por calcular, probabilidad del contrario de B condicionado por A. Fórmula 3, obviamente, donde pone contrario de B, pues tendré que ponerlo aquí, ¿no? Entonces, al sustituir, entre comillas, cada elemento por su valor, o cada suceso por su
valor concreto en este caso, pues tenemos este numerador, esto volvemos a tener propiedad 6, esto A intersección contrario de B es A menos B, y la probabilidad de A menos B por la propiedad 7 es esta probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, tal, ¿vale? Último ejercicio que vemos, y fijaos que esto, con la actual estructura de EBAU, esto podría ser un ejercicio de 2,5 puntos. En este caso hay un poquito más de trabajo, pero veréis que es sencillo. Probabilidad de la unión, 0,55. Probabilidad de la unión de los contrarios, 0,90. Probabilidad de B condicionado para 0,25. Y me piden, en realidad, estos tres primeros apartados eran uno primero, estaban juntos, y luego esta segunda pregunta. Da igual, yo lo voy a organizar, bueno, lo descompongo de esta manera, que más da. Primer apartado, probabilidad de la intersección, pues 1 menos probabilidad de su contrario, propiedad 2. Probabilidad del contrario de la intersección, leyes de Morgan, en este caso, pues, ¿cuál es? Que no la estoy viendo, la 5. Y este es un dato del problema, 1 menos 0,9, 0,10. Segundo, probabilidad de A. Hay que ver los datos que vamos obteniendo en cada caso, importante. Entonces, como tengo la intersección, que es la calculada en el apartado A, y tengo la condicionada, pues fórmula de la probabilidad condicionada, fórmula 3. Probabilidad de B condicionado por A, tal. Entonces, bueno, pues probabilidad de A, pues la intersección partido por la condicionada, se sustituye y se obtiene. Probabilidad de B, pues tengo la unión, tengo la de A y tengo la intersección, pues entonces fórmula de la unión, tengo aquí de los 4 elementos tengo 3, pues calculo el que me falta, que es B. Y por último, importante este tipo de ejercicio, dice, ¿son incompatibles A y B? Pues entonces, cuando dos sucesos son incompatibles, es que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, pues lo comprobamos. Probabilidad de la intersección, 0,1, calculado en el apartado A. Probabilidad de A y probabilidad de B, las hemos calculado en los apartados B y C, 0,4 por 0,25. Efectivamente, probabilidad de la intersección igual al producto de las probabilidades, sí son incompatibles. Que este producto es distinto de la probabilidad de la intersección, diríamos, no son incompatibles o son compatibles.